Reciban un cordial saludo. Hoy queremos abordar el tema del informe explicativo de conducta, trámite necesario dentro de un proceso judicial y que es propio de las demandas contencioso-administrativas que se tramitan en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Pero antes de expresar algunas consideraciones en cuanto a este tema, creo necesario advertir de manera preliminar lo que es el procedimiento administrativo. Y para ello me he permitido citar al ilustre doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, quien define al procedimiento administrativo como un sendero preestablecido legalmente. Dice que consiste en trámites y formalidades a las cuales deben someterse las autoridades administrativas en ejercicio de sus actuaciones, tendientes a la producción de actos administrativos, para que estos en su formación obedezcan a una trayectoria garante de los derechos de los interesados y de la comunidad en general, lo mismo que de las ritualidades tendientes a impedir la arbitrariedad o el cumplimiento de los fines sociales y el interés general. Y es que de la definición anterior del doctor Santofimio, yo resalto lo siguiente: el procedimiento administrativo son aquellos trámites y formalidades preestablecidos legalmente a las cuales deben someterse las autoridades administrativas en ejercicio de sus funciones, de sus actuaciones. ¿Por qué? Porque son tendientes a la producción de actos administrativos. En este orden de idea, podemos indicar entonces que el procedimiento administrativo son el conjunto de esas reglas procesales que deben ser observadas por quienes ejercen la función administrativa. Pues, al estar estos pasos determinados de una forma clara y precisa, no solamente se estaría garantizando el derecho a la participación del administrado, al debido proceso y a la tutela de sus derechos subjetivos, sino que además, a través del procedimiento administrativo, el Estado puede exteriorizar su actuación y que, sin lugar a dudas, por su significación jurídica, esta va a afectar ciertos derechos. Lo anterior es así, toda vez que el Estado debe ajustar su actuación en la ley. ¿Para qué? Para garantizar de esta manera el estricto cumplimiento del principio de legalidad. Pues para que el cumplimiento del citado principio para se cumpla, se requiere, además de otras cosas, del establecimiento de reglas claras, misma que, tal como ya hemos señalado, son instauradas dentro o por medio del denominado procedimiento administrativo. Así las cosas, ya es harto conocido en el mundo jurídico, la Ley 38 del 31 de julio del año 2000. Esta ley aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración y además regula el procedimiento administrativo en general, mismo que, entre otras cosas, va a regular la intervención de los interesados, es decir, de los administrados y del propio Estado, en la preparación o impugnación de la voluntad administrativa, pues por medio de ella se otorgan herramientas necesarias para la defensa del orden jurídico, así como de la tutela de los derechos subjetivos. De lo expresado se desprende que la existencia de un procedimiento administrativo para la actuación pública implica sobremanera la existencia de un orden jurídico a la cual deben estar sometidos tanto la administración como el administrado en vías que se respeten la ley y los principios universales como el debido proceso, entre otros, de forma tal que el Estado actúe de manera coherente, lógica y jurídica a fin de no menoscabar los derechos de los administrados. Y es que esa actividad de la administración, tal y como ya lo hemos expresado, tiende a producir actos administrativos, y en donde estos actos pueden adoptar
una variedad de figuras. Por ejemplo, los hechos administrativos, las operaciones, las vías de hecho y omisiones, las cuales no son más que mecanismos de expresión de la administración, es decir, manifestaciones de voluntad dirigidas a producir efectos jurídicos, ¿no?, realizados por un agente u organismo del Estado, obviamente en el ejercicio de las potestades que le atribuye el ordenamiento positivo nacional. Estos actos, además, pueden ser de tipo general o impersonal. Por ejemplo, los reglamentos, los estatutos, los decretos municipales que tienen normas de aplicación general, o los actos administrativos particulares o personales que son como por ejemplo las resoluciones que imponen sanciones disciplinarias, aquellos decretos de nombramiento o de destitución, entre otros. Pero en este punto vale la pena advertir la definición del tratadista Roberto Dromi de acto administrativo. Y él dice que el acto administrativo es una declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa, y dice que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. Para lograr ahora una mayor aproximación a lo que estamos señalando, en el artículo 201, numeral 1 de la Ley 38 del 2000, señala pues que acto administrativo es una declaración emitida o acuerdo de voluntad celebrado conforme a derecho, ¿no?, por una autoridad u organismo público en ejercicio de una función administrativa del Estado. ¿Para qué? Dice, para crear, para modificar, para transmitir o extinguir una relación jurídica que en algún aspecto queda regido por el derecho administrativo. Dicho lo anterior, y ya para adentrarnos al tema específico de los informes de conducta, quiero que tomemos en cuenta algo. La idea que debe privar en la mente de la administración pública en cuanto a la emisión del acto administrativo es que los servidores públicos, al expedir sus actos, deben hacerlo ajustados a la Constitución, a la Convención y a las leyes. Y esto es así, puesto que las actuaciones administrativas deberán efectuarse con arreglo a las normas de informalidad, de imparcialidad, de uniformidad, de economía, de celeridad y eficacia, garantizando la realización oportuna de la función administrativa, sin menoscabo del debido proceso legal, la objetividad, el apego al principio de estricta legalidad, todos estos informados en el artículo 34 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo. Ahora bien, como podemos apreciarlo hasta aquí señalado, todo esto se produce en la vía o en la esfera gubernativa. Actuaciones que deberán constar por escrito y permanecer en el denominado expediente administrativo. Siguiendo con este orden de ideas, y una vez desarrolladas las etapas del procedimiento administrativo y concluida la misma, tenemos pues que el objeto de la jurisdicción contencioso-administrativa es la revisión de los actos, de las resoluciones, órdenes o disposiciones que provienen precisamente de los funcionarios administrativos y que pues son acusados de ilegales. Dentro de las distintas etapas del proceso de las demandas contencioso-administrativas en general, entonces vamos a encontrar actuaciones, términos o plazos aplicables a cada una de estas demandas, así como los distintos actores que intervienen en ella. Y es que una de estas actuaciones corresponden al traslado que se le corre a la institución emisora del acto demandado para que rinda un informe con el fin de explicar las razones de hecho y derecho en cuanto a la conducta por él desplegada y que dio origen precisamente al acto administrativo impugnado. En este contexto vale la pena mencionar el artículo 57 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 33 de la Ley 33 de 1946,
dispone que el Tribunal Contencioso Administrativo, al proceder con la emisión de la demanda, no solamente, dice, ordenará darle traslado a la parte demandada, sino también que se enviará copia de la demanda al funcionario que dictó el acto acusado para que éste, dice, dentro del término de 5 días, entregue su informe de conducta a través de la emisión de este informe. Y fíjese, es común observar en cada una de las demandas contenciosas en la sala tercera, cuando por medio de un oficio el tribunal solicita al ente nominador de una institución X el mencionado informe, y en cuya redacción se dice lo siguiente. Ellos dicen, abro comillas, se hace menester que usted rinda oportunamente este informe de conducta, el cual, oiga esto, el cual tendrá por objeto ilustrar a la sala sobre el precitado negocio, cierro comillas. Y es que precisamente el informe de conducta, como su nombre lo advierte, es un informe mismo que es rendido por el representante legal de la institución demandada, y en donde, por ejemplo, en las demandas de plena jurisdicción se pide que explique las razones de hecho y de derecho que tuvo para dictar o ejecutar el acto administrado que precisamente hoy se está impugnando. Es importante señalar que la actuación, que la institución o el servidor público emisor del acto administrativo demandado, si bien se le es requerido el informe de conducta antes referido, no es menos cierto que estos realmente no ejercen un rol activo como parte del proceso, pues su representación, por ejemplo, en las demandas contenciosas administrativas de plena jurisdicción, la va a ejercer la Procuraduría de la Administración. Ojo, lo anterior no es óbice que la entidad demandada no tenga la posibilidad de designar apoderados judiciales, pues por ejemplo, en los casos de nulidad o de las acciones de nulidad, la Procuraduría actúa en interés de la ley. Ahora bien, hemos señalado que el informe de conducta es, como su palabra lo advierte, un informe, y este no debe confundirse con un mecanismo de defensa por parte de la entidad demandada. En otras palabras, la institución no debe utilizar el informe de conducta para defenderse en el proceso instaurado en su contra. Es decir, no debe ser preparado para defender su actuación, pues la defensa en todo caso, como hemos dicho anteriormente, recae en la Procuraduría de la Administración. El informe explicativo de conducta, por el contrario, tiene una función especial, y es explicar las razones del proceder de la institución para la emisión del acto acusado, con razones de hecho y derecho, en donde se hace un recuento de su actuación a fin de facilitar al tribunal, mediante la narración de las principales piezas procesales que reposan en el expediente administrativo. ¿Para qué? Para una mejor comprensión o un mejor conocimiento del expediente judicial que ocupa la atención del juzgador en ese momento. Y es que la sala tercera ha sido muy reiterativa en cuanto al contenido del informe de conducta, razón por la cual en estos momentos me permito citar algunas decisiones con el fin de que podamos apreciar lo que hemos venido indicando anteriormente. Como concepto, la sala tercera, en sentencia del 24 de abril de 2010, expresó que el informe explicativo de conducta es el informe que debe rendir la autoridad o representante legal de la autoridad demandada, generalmente en las demandas de plena jurisdicción, sobre las razones de hecho y derecho que tuvo para dictar o ejecutar el acto impugnado. En este orden de ideas, y ahora fíjese, en cuanto a los elementos de juicio que debe contener el informe de conducta, en sentencia de 5 de febrero del 2015,
la sala tercera expresó como primer punto lo siguiente, y es que el informe de conducta no consiste, oiga esto, en una réplica o contestación de las demandas contenciosos administrativas. En segundo lugar, advierte la sala que el informe explicativo de conducta debe contener elementos de juicio explicativos y debidamente hilvanados por la entidad demandada que permitan al tribunal, en conjunto con los demás elementos y constancias procesales, hacer una revisión apropiada de los elementos del acto administrativo acusado de violar la ley. Y en última instancia, la sala entonces poder ejercer el control de la legalidad constitucionalmente atribuido a esta sala. Asimismo, y en cuanto a su finalidad, en sentencia del 27 de abril de 2010, advierte el tribunal que el informe de conducta a rendir es para que la entidad que dictó el acto expusiera los razonamientos de hecho y de derecho que dieron origen a su expedición, es decir, para que aplicara los argumentos fácticos jurídicos que motivaron la resolución. Y oiga esto, dice, y no para que en dicho informe se externalizaran opiniones tendientes a descalificar argumentos presentados por la parte actora, pues esta función no es parte de su jurisdicción ni de su competencia. Es destacable esto, y es que estas posiciones ya han sido reiteradas por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en muchas sentencias. Y es que el contenido del informe de conducta es de gran importancia, pues la sala con él y con las demás piezas procesales hace un profundo análisis, ¿no? Y en donde la sala o el tribunal va a analizar el acto acusado en conjunto con las pruebas aportadas, el expediente judicial y el informe presentado por la institución demandada. Quiero entonces ahora que veamos el razonamiento del tribunal en cuanto al expresado. Y es que en sentencia, por la que mencionamos, de 5 de febrero de 2015, la sala señaló que la justificación del acto acusado era impropio. Y dice, y viene reafirmada incluso por el informe de conducta, mismo que no contribuye a que la sala obtenga razones y pruebas sobre el móvil de la acción cuestionada. Señala ese fallo además haciendo memoria que el informe de conducta rendido por la autoridad demandada para la sala no satisfacía los requisitos mínimos, dice, de racionalidad y ni detalles necesarios sobre la conducta de la administración. Concluyo con esto. Algunas autoridades hoy confunden el referido informe y aprovechan esta etapa o ese momento procesal para defender el acto demandado. Y eso genera cierta complejidad al momento en que la Procuraduría de la Administración va a elaborar las estrategias de defensa. Obviamente, en los casos en que actuamos o que se actúa en defensa de la institución demandada. El informe de conducta no es una contestación. No es para contestar los hechos primero, segundo, tercero, etc. Ni tampoco para debatir sobre las normas supuestamente infringidas y que son alegadas por la parte actora, ni mucho menos para debatir aspectos subjetivos. Es un informe y, tal como lo hemos reiterado, tiene por objeto ilustrar a la sala sobre el precitado negocio. El informe de conducta no es tampoco un medio para justificar lo actuado. Es un mecanismo para señalar el porqué de lo actuado, en donde se van a establecer razones de hecho y de derecho, como hemos dicho, es decir, elementos fácticos y jurídicos que llevaron a la institución a emitir el acto administrativo que es objeto de una controversia. Pero vuelvo y repito, no es un medio de defensa del acto. La mejor defensa de toda institución pública que va a emitir un acto administrativo
lo es el propio acto administrativo. Y este acto administrativo debe estar elaborado de tal manera que tenga la capacidad jurídica y probatoria para defenderse por sí mismo. Actos que, como ya hemos señalado, deberán estar ajustados a la Constitución, a la Convención, a los derechos, decretos y reglamentos. Muchas gracias.